Buenas tardes, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hablar sobre redes neuronales artificiales y preparar todo el tema hasta que lleguemos a estudiar a profundidad lo que Gerard nos presenta para aplicarlo a un proyecto de investigación de acá de la Universidad de Antioquia. Entonces, en la introducción a las redes neuronales artificiales nos dice Gerón que las aves nos inspiraron a volar y las plantas de bardana inspiraron el velcro y la naturaleza ha inspirado innumerables inventos más. Parece lógico entonces buscar inspiración en la arquitectura del cerebro del ser humano para construir una máquina inteligente. Esta fue la idea que dio origen a las redes neuronales artificiales, Artificial Neural Networks, ANN, o modelos de aprendizaje automático inspirados en las redes neuronales biológicas presentes en nuestro cerebro. Sin embargo, aunque los aviones fueron inspirados por las aves, no necesitan batir sus alas para volar. De manera similar, las redes neuronales artificiales han ido evolucionando hasta diferenciarse considerablemente de sus contrapartes biológicas. De hecho, algunos investigadores sostienen que deberíamos abandonar por completo la analogía biológica, por ejemplo, utilizando el término unidades en lugar de neuronas, para evitar que nuestra creatividad quede limitada a sistemas que sean biológicamente plausibles. Las redes neuronales artificiales constituyen el núcleo del aprendizaje profundo o deep learning y son modelos versátiles, potentes y escalables, lo que las hace ideales para abordar tareas de aprendizaje automático de gran tamaño y alta complejidad, como clasificar miles de millones de imágenes, por ejemplo, en Google Imágenes, o impulsar servicios de reconocimiento de voz como Siri de Apple o Google Assistant y asistentes conversacionales o chatbots como ChatGPT o Cloud, y recomendar diariamente los mejores videos para cientos de millones de usuarios, por ejemplo en YouTube, o aprender cómo se pliegan las proteínas, como lo hace AlphaFold, desarrollado por DeepMind. Este capítulo presenta una introducción a las redes neuronales artificiales. Acá pues y comienza con un breve recorrido por las primeras arquitecturas de redes neuronales y conduce hasta los perceptrones multicapa o multilayer perceptrons, MLPs, una de las neuroarquitecturas más utilizadas en la actualidad. Y en el capítulo siguiente se estudian muchas otras arquitecturas. En este capítulo implementaremos perceptrones multicapa sencillos utilizando Sklearn, con el propósito de familiarizarnos con los conceptos fundamentales, y en el siguiente capítulo cambiaremos a PyTorch, ya que es una biblioteca mucho más flexible y eficiente para desarrollar y entrenar redes neuronales. Bueno, entonces vamos aquí a la primera, después de leer a Gerón, a una práctica aplicada a datos de dengue. Aquí entonces, bueno, aquí está la aplicada a datos de dengue, pero yo había también pedido una, antes de esa, una práctica, vamos a poner aquí con ChatGPT, que la tenía acá. Miremos aquí cuando se nos actualiza, que es en cuanto aquí está estamos haciendo primero la adaptación de estas ideas de Gerón con lenguaje Python, y luego la adaptación de esas ideas a el proyecto investigativo en SAT-Dengue. Aquí vamos a tener en cuenta esta parte
aquí está investigación, qué significa ANN, Hidden Ledger. Aquí está, ya es toda la práctica para los conceptos de Python asociados a esta. Entonces aquí está la práctica de Python y la había pasado, aquí nos había dado ChatGPT para este cuaderno Júpiter. Pues acá la vamos a pasar y la ponemos acá para leerla, y ahora sí la vamos leyendo para aprender lo que hay que aprender en Python en cuanto a estas redes neuronales, cómo implementar el lenguaje para esto. Entonces aquí a continuación nos propone ChatGPT una práctica de laboratorio con Python diseñada para estudiantes que inician el estudio de las redes neuronales artificiales o ANN, y la práctica utiliza NumPy, Matplotlib y Sklearn, de manera que los estudiantes comprendan los conceptos del texto antes de estudiar redes neuronales profundas. Entonces acá está la práctica 1, que es la introducción a las redes neuronales artificiales con Python, y el objetivo es que al finalizar esta práctica el estudiante será capaz de explicar qué es una red neuronal artificial, identificar aplicaciones actuales de Deep Learning y crear conjuntos de datos para clasificación y visualizar datos bidimensionales y entrenar un perceptrón multicapa utilizando Sklearn y evaluar el desempeño de una red neuronal. Esos serían los objetivos que podemos alcanzar para esta primera parte de la lectura de Graham. Entonces, la exploración del entorno del ejercicio 1 es importar las siguientes librerías. Entonces importaremos a NumPy como NP, a Matplotlib.pyplot como PLT, y de Sklearn del módulo datasets importaremos makesMoons, y de Sklearn.modelSelection importaremos a TrainTestSplit, y de Sklearn.neuralNetwork importaremos a MLP-classifier, y de Sklearn.matrix importaremos a AccuracyScore. Siempre tenemos estas nuevas para nuestro trabajo. Bueno, convertimos esto en línea de código y lo corremos. Ya él se ubicó en el Virtual Environment. Vamos a ver si ya ahora sí nos funciona. Borremos esta parte de acá y vamos a ver si no lo corre. Está conectando el kernel todavía para que corre la importación de todas estas librerías. Recordemos que utiliza mayoritariamente a Sklearn los módulos dataset, model selection, neural network y matrix. Y aquí ya va a correr la importación de las librerías. Y vamos a ver. Siempre se demora la importación esta primera vez. Y ahora sí ya terminó de importarlos. Entonces ya tenemos previamente instalado todas esas librerías. Y las preguntas es: ¿qué función cumple NumPy? Recordemos que NumPy nos da arreglos vectoriales y matriciales o estructuras, la estructura insignia que es en array para guardar los datos de una forma vectorial, y Matplotlib nos permite la visualización y Sklearn nos permite obtener datasets artificiales, nos permite dividir los datos en entrenamiento y testeo, poder obtener un algoritmo clasificador como es MLP Classifier, y también obtener medidas de desempeño como son Accuracy Score. Y bueno, aquí el ejercicio 2 es que construya un conjunto de datos con dos clases: un conjunto de datos artificiales, aquí
aquí nos dice que es con XY igual a make moons, le dice el número de muestras, en este caso 500, y el ruido es de 0.25 y random stage en 10. Entonces aquí lo corremos y nos va a generar etiquetas y predictores. Entonces aquí vamos a poder tener el arreglo X. Mira que es un arreglo en un py de 2 columnas. Aquí le podemos ver que punto shape, el atributo shape, para saber sobre estos datos que es, y son 500 filas, 2 columnas, y saber también de y punto shape para saber que tiene 500 entradas y que podemos saber más o menos cómo son las entradas de y. Mire que son puros ceros o unos para una clasificación binaria. Y ya después de crearlo con main.moon, bueno, uno podría como graficarlo. Aquí nos pide cómo uno puede pedir esa forma de los arreglos. Ya lo hicimos con shape, pero aquí no lo pone con print shape. Y las preguntas es qué representa la matriz X, que son los predictores, qué representa el vector Y, que son las etiquetas, y cuántos ejemplos contiene el conjunto. En este caso contiene 500. Miremos que el ejercicio es graficar el conjunto de datos. Entonces para eso utiliza Matplotlib y genera una figura con el método figure y el parámetro fixSight con valor una tupla de componentes 7 y 6, y con scalar le doy la primera columna contra la segunda, el C que sea Y, entonces eso va a ser para el color, nos lo da la clase. Esto nunca lo he utilizado yo así, me parece muy bueno el color con Y. CMap cold warm para que sea como un mapa de calor, y le doy atributos a los ejes, atributo 1, atributo 2 para los ejes vertical y horizontal, y el título es el conjunto de datos, y lo mostramos. Ahora sí lo vamos a guardar con plt.savefig y guardémoslo en descargas para que haga parte de este video. Pues aquí le pegamos NR, control V, y le ponemos el backslash que le hace falta acá, y corremos y vemos ya los datos. Miremos aquí las dos medialunas, la azul y la roja, bien, todo bien organizadito. Muy bien la visualización de estos datos. Bueno, seguimos con esta lectura redes neuronales. Entonces ya vimos la visualización de estos datos generados artificialmente gracias a la función makeMoons. Ya vemos que aquí fue donde generamos los datos. Borremos aquí estos delimitadores que nos deja la inteligencia artificial, y aquí para ponerle el Y que no nos muestra todo eso, pues le decimos que nos muestre solamente pues hasta 10, así nos queda más cortico. Y aquí también está el limitador, y miren que acá es donde la función makeMoon, o sea, hacer como lunas, nos genera esas 500 muestras. Y bueno, quitamos más delimitadores acá, y ahora, después de graficarlos, él nos dice que algunas preguntas sobre ello, que es ¿cuántas clases se observan? Entonces vemos de que se observan 2, clase positiva y clase negativa. De pronto esta forma de graficar con el parámetro C, en la que el parámetro C lo alimentamos con el vector de clases o de etiquetas, pues no nos permite como poner la leyenda, la leyenda para cada una de las clases. Bueno, pues de pronto podemos pedirle a la inteligencia artificial a ver si es posible que también quede con la leyenda. Entonces vamos a ponerle aquí, pues de pronto aquí, ayúdame a que el gráfico
conseguido con el siguiente script, con el siguiente script, también genere la leyenda para las dos clases. Entonces aquí lo ponemos y vamos a ver si eso sí tiene skater. Una manera también es colocarle además leyenda. Entonces, la forma más sencilla es realizar dos llamadas a skater. Esa no, utilizar el parámetro C, ya. Entonces para la clase positiva es mejor llamar dos veces. Llamamos primero la clase positiva y la ponemos en color azul y label clase 0, y llamamos otra vez a skater y la ponemos en color rojo clase 1, y luego ahí sí ya la leyenda. De aquí aparece title classes. Este nunca lo había utilizado, parámetro title de legend. Bueno, la inteligencia es que lo ilustra uno mucho más en otras funcionalidades. Entonces aquí vamos a ponerlo, ese gráfico, en esta segunda opción de graficar. Mire que aquí nos queda el título clases para la leyenda, clase 0 para azul y clase 1 para rojo. Queda maravilloso. Nunca le he puesto entonces el título a la leyenda, me pareció muy bueno. Es decir que la función, el método legend tiene parámetro title. Y las preguntas son: ¿cuántas clases observa? Observamos 2. ¿Y es fácil separarlas con la línea recta? No son clases linealmente separables. Eso es algo propio de Makesmon, que nos genera datos no linealmente separables, lo que hace necesario las redes neuronales para crear un modelo clasificador. Entonces aquí nos va a dividir en entrenamiento de testeo contra test split con una tasa del 25% y un random state de 5. Aquí entonces dividimos entrenamiento de testeo, quitamos el delimitador y luego imprimimos la forma de los predictores de entrenamiento y testeo. Las pedimos, ya nos quedó 375 para entrenamiento y 125 instancias para testeo. Y las preguntas en cuanto a eso es: ¿por qué no debemos entrenar y evaluar con los mismos datos? Y es porque los modelos de Machine Learning pueden aprenderse los datos con los que entrenen y hacer una mala predicción en datos que no conocen. Entonces, para evitar eso, entrenamos con unos y evaluamos con otros para ver si él sí tiene poder de generalización. Y porque qué porcentaje corresponde al entrenamiento. En este caso fue del 75%, a veces es del 70%, otras veces del 80%, y otras particiones adicionales. Y aquí ya en el primer perceptrón multicapa, entonces aquí sí vamos a implementar la primera red neuronal. Y entonces aquí, bueno, pues llamamos a MLP Classifier Hidden Layer Size. Entonces aquí le ponemos 10 capas ocultas y con un máximo de iteraciones de 3000, random state de 5. Entonces aquí generamos entonces el modelo y lo entrenamos con los datos de entrenamiento. Y aquí vamos a ver, bueno, qué significa Hidden Layer Size. Es el tamaño de las capas ocultas, y que representa max iter, que es el número de iteraciones que va a hacer en el entrenamiento. Y aquí ya para realizar predicciones, entonces le pedimos ahora sí que haga un arreglo de predicciones al aplicar el método predict evaluado en xtest sobre el modelo. Entonces aquí le pedimos que haga todas las predicciones y luego calculamos la exactitud de ellas. Entonces aquí le llamamos a la función accuracy score para comparar la Y de testeo con las predicciones, y me dice que la precisión
fue de el 87%, un modelo más o menos bueno. Se equivoca de 100 instancias, se equivoca en solo 12 o 13. ¿Qué significa entonces esa exactitud que nos dio casi el 90%? Bueno, pues para mí sería como un buen modelo y aunque se puede mejorar, ojalá al 99%, por ejemplo. Aquí ya el ejercicio 7 entrena nuevamente ya utilizando 50 capas ocultas, nos dice acá, y luego con 100. Entonces hagámoslo aquí con 50, vamos quitándole también los predictores, aprovechamos, y aquí vamos aquí abajo, aquí cuando le pusimos 10, bueno, pues que entrene con 50. Entonces aquí volvemos a entrenar y aquí le decimos que haga las predicciones y de aquí le decimos que mida la precisión y mejora su precisión. Entonces al darle más neuronas ya su desempeño aumentó al 94%, mucho mejor. Y vamos a ver que entonces él nos dice que después con 100, vamos a ver con 100 neuronas y vamos a ver aquí predicciones, luego el accuracy y bueno, se permaneció en 94%, no mejoró. Vamos a ver 100, aquí corrámoslo de una vez de nuevo, a ver aquí hacer las predicciones y luego medir la precisión y no mejoró. Con 100 no mejoró, pero entonces obtuvimos un máximo de 94%, entonces casi no se equivoca al aplicar el número de neuronas, aumentar la red neuronal de tamaño. Ahora de aquí decimos entonces con 50, luego con 100 ya lo hicimos. Entonces como que un óptimo sería 50, un óptimo para obtener un mejor desempeño. Y ya en la parte 8 nos dice que cambiando el número de capas, entonces ahora sí, ya no una sola capa, sino dos capas, una de 30 y otra de 30 neuronas. Le dice que entrene ahora con una de 30 y otra de 30 y luego con una de 50, 30, 20, como para que vaya bajando el tamaño. Entonces vamos a hacerle acá, vamos a ponerle que sea 50,30, vaya bajando, entrenamos y vamos a ver si con más capas y calculamos el accuracy y no mejoró. 50-30, él nos está diciendo que también con 30-30 y 50-30-20, 30-30 y 50-30-20, vamos a hacerlo, a ver, 30-30, 30 30-30, vamos a ver aquí las predicciones y el accuracy y ya bajó a 93%. Entonces con 30-50 ahora 50-30-20, entonces 50, o sea 3 capas y va disminuyendo su tamaño. 50-30-20, aquí ya la red neuronal y predecimos y luego calculamos el accuracy y nos quedó de 94, es decir que otra vez obtuvimos es como máximo 94,4%. Y ya que significa, entonces ahora sí responda, ¿qué significa una ANN? Que es una red neuronal artificial, Deep Learning, que es entonces ese estudio de esas redes neuronales y la implementación de ellas. Un MLP es cuando hacemos capas de perceptrones, y que es una neurona artificial, pues entonces es en definitiva una función que tiene una parte lineal y una parte no lineal, llamada función de activación, y una capa oculta es entonces una línea de neuronas interconectadas
con otras. ¿Y qué diferencia existe entre Machine Learning y Deep Learning? Es que en el Deep Learning trabajamos redes neuronales y en el Machine Learning trabajamos redes neuronales y otros algoritmos como Random Forest, máquina de soporte vectorial y regresión logística, entre otros. Entonces, ahora sí, la reflexión, el texto menciona las siguientes aplicaciones: Google Images, Siri, Google Assistant, ChatGPT, Cloud, YouTube y AlphaFold. Y selecciona dos de estas aplicaciones e investiga qué problemas resuelven estas aplicaciones y qué tipo de datos utilizan y por qué una red neuronal resulta adecuada para resolver este problema y qué impacto tiene esa aplicación en la sociedad. Aquí ya tiene otro desafío y es que investiga cómo cambiar la función de activación de la MLP Classifier. Por ejemplo, entrena el modelo utilizando activación ReLU, otra activación TANH o tangente hiperbólico y con activación Logistic y compara los resultados. Entonces aquí vamos a decirle que compare los resultados. Entonces le voy a decir que me dé la solución de este desafío completico. Entonces dame la solución del siguiente desafío. Ya sabe para cuál me refiero, entonces para qué dataset me refiero. Entonces aquí le damos a ChatGPT que nos dé esa solución ya para cambiar las funciones de activación. Aquí entonces otra vez make moon, aquí ya genera los datos, aquí divide el entrenamiento y testeo, aquí pone las funciones de activación en una lista de Python y aquí ya a lo que va a generar el modelo lo pone con un ciclo para donde el parámetro activation lo vamos a ir cambiando. Entonces es porque esa función, el algoritmo MLP Classifier, tiene parámetros hidden layer size, activation, max iter y random state. Es porque ya tiene otros. Y aquí vamos para este desafío a copiar todo lo que nos entrega y aquí ponerlo en línea de texto, control S, para ver si de pronto cambiando la función de activación pues obtenemos un mejor desempeño. Entonces aquí vamos a dividir la parte de código. Aquí ya corremos entonces el que crea todo y genera los cambios en las funciones de activación y vemos de que la exactitud nos cambia de 0.87, 0.84 y 0.848. Entonces vemos de que con Logistic obtuvimos, con ReLU obtuvimos la mejor exactitud. En este caso para todos con solo 10 una capa oculta con 10 neuronas. Entonces aquí vamos a ponerle, como hemos mejorado ahorita, con 50 neuronas y corremos de nuevo y con 50 neuronas ya nos genera ReLU sigue ganando con 94.4 y ya las demás tienen menos del 90%, menos del 86% en general las otras funciones de activación. Entonces parece ser que ReLU se comporta mejor en este caso. Entonces así ya tenemos ese primer desafío, aprendiendo de que es que la función que nos implementa el algoritmo de MLP nos muestra que MLP Classifier tiene parámetro activation para que puedas ir diciendo cuál es la función de activación para las neuronas en la red neuronal. Entonces así ya tenemos una buena lectura hasta ahora. Nos falta es la lectura más a fondo de este texto y la práctica de laboratorio de introducción a redes neuronales artificiales para la predicción de casos de dengue.
en la que entonces ya aquí hacemos ejercicios en la que en el ejercicio 1 él nos pide la exploración del conjunto de datos, leer el archivo de datos, conocer su dimensión, identificar la variable objetivo, identificar los predictores, identificar los rezagos. En el 2 se pide construir un programa que encuentre automáticamente los rezagos para escribir manualmente el nombre de cada columna, sin escribir manualmente el nombre de cada columna. Y acá el escalamiento de los datos, y luego la visualización, luego la división de entrenamiento y prueba, en entrenamiento y prueba del dataset, y luego generar la primera red neuronal con una capa oculta de 50 neuronas, activación ReLU, Solver Adams y Max Iter en 5000, y luego medir el desempeño con MAE, RMSE y MAP, y ya la comparación de gráficos, la comparación de arquitecturas, y listo. Entonces así ya lo haremos eso en el próximo video. Muchas gracias.